Página 22. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. Capítulo 2. America Backwards. Estados Unidos retrocede. 2.1. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Cerca del esplendor de la naturaleza más bella del mundo, al lado de los centros de negocios más prestigiosos, ¿qué es lo que impacta hoy al visitante de una gran ciudad norteamericana? La suciedad, la herrumbre, las inmundicias, las degradaciones de todo tipo. Los peatones deben pasar bajo andamios de chapa ondulada para protegerse no de las obras, sino de la caída de piedras de las fachadas. ¿Dónde ocurre esto? No en Praga, donde sin embargo uno se había acostumbrado a ello desde hace 40 años, sino en Nueva York, sí, en la ciudad de Nueva York. Degradación es la palabra. Un Estados Unidos nuevo y que se degrada. Físicamente, eso impacta al primer golpe de vista. Pero, apenas se observa un poco, se descubre también una degradación social. ¿Qué ha pasado para que, entre todos los países desarrollados, Estados Unidos haya llegado a ser el primero en el crimen y en consumo de la droga, y el último en las vacunaciones y la tasa de participación en las elecciones? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo explicarlo? Como todos, siento la necesidad imperiosa de hallar una respuesta a estas preguntas turbadoras. Pero, en primer lugar, es necesario mirar y comparar. ¿Degradación de las grandes ciudades norteamericanas? Las dos capitales están casi en quiebra. A fines de 1990, le faltaban a la ciudad de Washington $200 millones para completar su presupuesto. Washington, cuyo antiguo alcalde, Marion Barry, fue condenado en agosto a 6 meses de prisión por posesión y consumo de droga. El nuevo alcalde de Nueva York, el honorable David Dinkins, se vio obligado, para reducir el enorme déficit presupuestario de la ciudad, a despedir, a partir del verano de 1991, a 30.000 funcionarios municipales, entre ellos 4.000 profesores, o sea el 10% de los efectivos permanentes. Debe también insultar a los manes del emperador romano Vespasiano, cerrando todos los baños públicos, todos los centros de tratamiento de drogadictos, cuando Nueva York cuenta con más de 500.000 toxicómanos sobre 7 millones de habitantes, así como la mayor parte de los albergues destinados a las 80.000 personas sin hogar. Sin hablar del zoológico de Central Park, ni de las 30 piscinas municipales. Sin hablar de la iluminación urbana, que será reducida en 1/3 cuando la criminalidad está en constante aumento, ni del programa de reciclaje de la basura doméstica que será suspendido durante 1 año. La casi totalidad de las grandes ciudades norteamericanas se encuentran en situaciones análogas. Y después, esos aeropuertos mal mantenidos, esos barrios leprosos del Bronx, de South Dallas, de otras partes, donde se exhibe una miseria extrema de la que los franceses o los alemanes han perdido hasta la memoria, esos nuevos homeless, sin hogar, de San Francisco, quienes, a pesar de tener un empleo regular, no son capaces, gracias a la especulación inmobiliaria, de pagar un alquiler y viven en sus automóviles. Esas grandes ciudades, ciudad no es verdaderamente la palabra exacta. G. Wells las designaba como cities, no ciudades, como Houston, Washington o Los Ángeles, asoladas por la guerra del crack y la delincuencia, esos guetos negros, de nuevo en efervescencia como en los años 60, los negros pagan la factura de los años Reagan, proclama el conocido productor cinematográfico Spike Lee. Todo el movimiento de los derechos cívicos ha sido destruido. Y, de hecho, la criminalidad norteamericana, sobre todo negra, ha aumentado en proporciones vertiginosas. En Nueva York se registran 5 asesinatos cada día, pero hay una decena de ciudades que son todavía más homicidas. En Washington, la nueva alcaldesa, señora Sharon Pratt Dixon, habrá podido constatar al tomar posesión del cargo que la ciudad,
con 483 asesinatos en 1990, había batido por tercer año consecutivo su propio récord. Solo en el año 1989 se registraron 21.000 asesinatos en todo el país, se preveían 23.000 para 1990. Hoy, más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses están en prisión, y más de 3 millones, bajo control judicial. En 10 años, la población penal americana casi se ha triplicado, superando ahora en un 30% la tasa récord de Sudáfrica, 4,26% contra 3,33%. ¿Qué palabra habrá que inventar para designar ese gulag? ¿Qué le pasa, pues, a Estados Unidos? Otra cosa, incluso si, como hemos visto, las multinacionales norteamericanas continúan invirtiendo con éxito en el mundo entero, ¿qué cambio desde hace 20 años, desde la época del desafío norteamericano? Hoy, cada mes, la prensa anuncia que un nuevo edificio símbolo, el Rockefeller Center, un nuevo estudio de Hollywood o una sociedad acaban de ser comprados por los japoneses, como K adquirida por el grupo Matsushita, CBS por Sony. Por otra parte, la NASA y su trayectoria espacial, todavía ayer símbolo de una prodigiosa aventura, una nueva frontera lanzada por John Fitzgerald Kennedy, hoy acumula disgusto tras disgusto. Y Hubble, el fabuloso telescopio espacial lanzado a precio de oro el 24 de abril de 1990, que se ha revelado, por negligencia de sus constructores, miope e irreparable. También en los aeropuertos se multiplican las dificultades con los aviones, las pérdidas o los robos de equipajes. En cuanto a los magníficos Golden Boys del periodo Reagan, esos jóvenes superdotados de las finanzas, que lucían trajes de $2.000 y eran capaces de hacer fortuna en 3 meses, están en la ruina. O en prisión. La mayor quiebra de todos los tiempos es la de las cajas de ahorro, Savings and Loan, que habían hecho espectaculares movimientos en la bolsa, y dejaron un agujero del que nadie sabe si no alcanzará los $500.000 millones, o sea el equivalente de, por lo menos, 10.000 francos por cada norteamericano. A pagar por el conjunto de los contribuyentes. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? En su libro Naissance et déclin des grandes puissances, Payot, 1989, el historiador Paul Kennedy no vacila en escribir que Estados Unidos, como el imperio de los Habsburgo en el siglo XVII o la Inglaterra de fines del siglo XIX, ha entrado en una etapa de decadencia histórica. ¿Decadencia histórica? El pronóstico es quizás exagerado. En cualquier caso, el debate está abierto. El analista político Joseph S. Jr. toma la posición contraria a la de Kennedy. 1. Estados Unidos es el único país que tendrá una posición fuerte en todos los terrenos, militar, económico, técnico, recursos naturales. 2. Domina sin competencia el espacio, las comunicaciones, la cultura y el lenguaje científico. ¿Dónde están los premios Nobel japoneses? 3. No es, por otra parte, turbador constatar que, en Occidente, la tesis de la decadencia haya sido más aplicada, por los mejores cerebros, a veces anticomunistas, en Estados Unidos que en la Unión Soviética? En Francia, naturalmente, el conciudadano de Sartre se siente más bien ajeno. No obstante, y aísla un elemento común a todas las decadencias, que es la incapacidad de los gobiernos para dominar los déficits del Estado, es decir, para hacer aceptar los impuestos. Todo pasa en la actualidad como si los privilegios que su país heredó equivalieran, en la mente de los ciudadanos americanos, a una exoneración fiscal permanente. Ahora bien, si hay actualmente una cosa difícil de hacer aceptar a los norteamericanos es sobre todo el aumento de los impuestos. No olvidemos la lección de Walter Mondale, el candidato demócrata,
quien en 1984 no había podido evitar el mensaje de que quizás habría que aumentar algún día ciertos impuestos. Fue vencido en 49 estados sobre 50. Yo tengo, por mi parte, tendencia a pensar que la frontera que separa a un país en situación de progreso de un país en decadencia está representada, en gran medida, por la preferencia por la construcción del futuro, por un lado, el goce del presente por el otro. Ahora bien, esta preferencia se mide, como veremos, por los impuestos, los préstamos y la tasa de interés. Sea como fuere, decadencia histórica o no, hay un cierto desarrollo norteamericano. Hasta el punto de que la meditación melancólica, estoica o tranquilizadora sobre la decadencia norteamericana, se ha convertido, según el economista Bernard Caces, en una industria floreciente. Del mismo modo, los libros vertebrados en torno a profecías apocalípticas son actualmente bestsellers en Estados Unidos. Como en Moscú. Los abogados especializados en quiebras, por su parte, nunca han trabajado tanto. Las nuevas películas de moda como Ghost, Pacific Heights, Desperate Hours evocan, todas, lo que es revelador, el terror de los estadounidenses amenazados de perder su casa, porque no pueden pagar los intereses de sus préstamos. En cuanto a la reciente extensión del flagelo de la droga, favorecida por la aparición del crack, un derivado muy barato de la cocaína, es vertiginosa. En la primavera de 1988, una encuesta minuciosa revelaba que 23 millones de norteamericanos habían consumido droga en los 30 días precedentes. Entre ellos, 6 millones se entregaban más o menos regularmente al consumo de cocaína, y 500.000 al de la heroína. Entre los escolares de enseñanza primaria y secundaria, 1 de cada 2 fumaba marihuana, y 1 de cada 3 aspiraba cocaína. Ese mismo año, el National Narcotics Intelligence Consumers Committee, NIC, evaluaba en $22 millones las ventas al por menor solamente de cocaína en Estados Unidos y marginalmente en Europa. En un voluminoso estudio hecho público el 9 de enero de 1991, el órgano internacional de control de estupefacientes, OICS, que depende de las Naciones Unidas y cuya sede está en Viena, evalúa en $60.000 millones por año, 6 veces más que en 1984, el coste socioeconómico del abuso de drogas en Estados Unidos. Es verdad que el mismo informe estima que el consumo de droga había comenzado a decrecer en Estados Unidos. Y el presidente George Bush se felicitó por la eficacia de las medidas muy rigurosas aplicadas. Pero las cifras siguen siendo elevadas, además, el informe indica que el consumo de anfetaminas continúa creciendo. Todos esos estudios atestiguan el desarrollo norteamericano. Ese desarrollo no afecta solamente a los individuos tomados aisladamente y atrapados en toda clase de terrores, desde la inseguridad a la droga, la desocupación, el sobreendeudamiento y el odio racial. Parece apoderarse de Estados Unidos mismo, tomado globalmente, que ve actualmente agrietarse el American Dream, ese gran sueño norteamericano que, desde los peregrinos del Mayflower, lo impulsaba hacia adelante. Asimismo, el melting pot, crisol, donde debían fundirse, asimilándose, los inmigrantes llegados de la tierra entera, no es más que un lejano recuerdo. El Estados Unidos de los años 90 está en el camino de lo que ya se llama una neotribalización. En una palabra, las diferentes comunidades, lejos de asimilarse, se atrincheran progresivamente en sus diferencias, sus idiomas, sus culturas. Por otra parte, actualmente, todo el mundo se atrinchera. La primera vez que fui a Estados Unidos, en 1960, me había impresionado la constatación de que las puertas jamás se cerraban con llave, incluso cuando se salía de vacaciones durante 15 días. Era inútil hacerlo, no había prácticamente robos, ni siquiera en la ciudad.
La última vez comí en Nueva York en un edificio que da sobre el Central Park y en el que, para 75 apartamentos, los arrendatarios pagan 20 guardias presentes día y noche en 4 equipos de 5. Estas son las imágenes brutales, sorprendentes, inquietantes, que todo visitante relata actualmente de un viaje a Estados Unidos. Queda por intentar comprender qué ha pasado realmente en 10 años. Tras los focos deslumbrantes de la era Reagan. Página 24.